En la Tierra hay un mamífero que desde sus comienzos, hace tal vez 1 millón de años en África, se ha extendido por todo el planeta. Es un mamífero terrestre, pero que siente una profunda y casi unánime atracción por el mar. Cuando tienen oportunidad, estos mamíferos bípedos se aglomeran en las playas marinas, se sacan la ropa, toman el sol, se introducen en el agua, chapotean, juegan, nadan, permanecen allí mientras las temperaturas les resultan agradables. Son los seres humanos. A la cultura tecnológico-industrial le costó bastante trabajo desarticular el paradigma patriarcal bíblico acerca del origen de la especie humana. Años de desinformación y autoritarismo religioso crearon una cultura sin espíritu crítico que se resistió duramente a dejarse sustituir. El nuevo paradigma que al fin lo suplantó resultó también profundamente autoritario. Los popes de la aristocracia tecnológico-industrial definieron sus dogmas y se atrincheraron para defenderlos por todos los medios a su alcance. Quienes no estaban o no están de acuerdo con las teorías de recibo eran o son considerados heréticos. A menudo son ignorados, ridiculizados y finalmente excomulgados de sus cargos y excluidos en la distribución de los fondos de investigación. La teoría acerca de la evolución humana, elemento clave del paradigma científico reinante, no es una excepción a este proceder. Hace ya varias décadas, las autoridades científicas decretaron que la especie se originó en las sabanas africanas. Para ello produjeron numerosos argumentos, incluyendo varios centenares de fragmentos de fósiles, óseos y algunas herramientas. El origen sabanero de los primates humanos se transformó en artículo de fe sin que prácticamente nadie osara contradecirlo. En realidad, ya desde la década de 1930, hubo alguien que se atrevió. Era un oceanógrafo inglés de nombre Alister Hardy, quien señaló las contradicciones de la teoría de las sabanas y propuso una visión alternativa. Los seres humanos se habían desarrollado como tales en una etapa anfibia de su evolución. En 1960, luego de casi 30 años de prédica, The New Scientist accedió a publicar un artículo de Hardy titulado Was Man More Aquatic in the Past? Pasaron más de 10 años sin que nadie osara mencionar el asunto. Recién en 1972 se publicó un nuevo trabajo que desarrollaba en profundidad los conceptos de Hardy, realizado por una talentosa escritora galesa. Su nombre era Ellen Morgan y su obra La descendencia de las mujeres, The Descent of Women. El título era un juego de palabras contradiciendo el famoso libro darwiniano llamado La descendencia del hombre, The Descent of Man. El libro de Morgan fue ignorado totalmente por el establishment científico, pero sin embargo, a pesar de ello, no pasó inadvertido para mucha gente y gradualmente se fue transformando en un bestseller. 10 años después, la señora Morgan publicó otro libro extendiéndose en el tema, El mono acuático, The Aquatic Ape, de 1982. Luego siguieron Las cicatrices de la evolución, The Scars of Evolution, El mono acuático, hecho of ficción, The Aquatic Ape, Fact of Fiction, y La descendencia del niño, The Descent of the Child. Todos los trabajos de Ellen Morgan tuvieron gran éxito en el público. Los argumentos de la teoría del mono acuático son contundentes. Los humanos somos muy diferentes a los animales de la sabana y en cambio tenemos muchas afinidades con los mamíferos anfibios. Al igual que los mamíferos marinos, tenemos muy poco pelo en el cuerpo. Poseemos 10 veces más grasa que los otros primates, e incluso más al nacer. A diferencia de la grasa común en otros simios, la nuestra es grasa subcutánea que forma parte de la piel y se desprende con ella. Se trata del tipo grasa blanca o white fat, que no suministra energía inmediata y sirve más bien como aislamiento térmico. También sirve para ayudar a flotar, como en los mamíferos acuáticos. Para el desarrollo cerebral requerimos ciertas sustancias que especialmente se encuentran en los peces y mariscos. Por ejemplo, el ácido eicosanoico,
Dilapidamos nuestra agua interior a través del sudor. Tenemos un gran número de glándulas sudoríparas y de las lágrimas saladas que son inexistentes en los otros primates. Practicamos el sexo frontal, como las focas y los cetáceos. Podemos contener la respiración por varios minutos, cosa que no ocurre en ningún otro simio. Y nadamos instintivamente al momento de nacer. Por otra parte, nuestras enfermedades y parásitos específicos requieren fases acuáticas para desarrollarse, y el bipedalismo que nos caracteriza, que no se encuentra en ningún otro animal de la sabana, ni en ningún otro primate, excepto nosotros, es fácilmente explicable si imaginamos una existencia en las aguas poco profundas de las orillas marinas o lacustres. Uno de nuestros puntos débiles es precisamente aún hoy, la columna vertebral, que debe soportar con dificultad el peso del cuerpo erguido en condiciones terrestres. En el ambiente original acuático, ese peso disminuye considerablemente y el esfuerzo requerido para mantenerlo erecto es mucho menor. O sea, que esta no es solo historia de una inteligente y tenaz investigadora y escritora, sino también la historia de una clase de académicos dogmáticos, clasistas y machistas, que desde hacía tiempo habían decidido que los humanos se habían originado en las sabanas africanas, separándose en ese momento de otros primates, como los chimpancés y los gorilas, utilizando como argumento el rol de varón como cazador que lo empujaba a correr atrás de sus presas y poco más. La vulnerabilidad de la mujer y los niños no aparecía en su enfoque antropológico. Por el otro lado, los argumentos de la teoría del primate acuático son muy fuertes. Como decía, a diferencia de los mamíferos terrestres, los humanos nacemos y crecemos desnudos, sin pelo que nos cubra el cuerpo, y caminamos en dos patas. Los paleoantropólogos nunca han ofrecido una explicación convincente para estas características de nuestra especie. Estos rasgos se explican muy bien si imaginamos una especie de primates que se desarrollaba a orillas de los lagos, ríos y mares, podríamos decir semianfibios, que determinó que perdieran la pelambre para nadar mejor, sustituyendo el pelo por grasa subcutánea, y que caminaran en dos patas para adentrarse en el agua con la cabeza afuera. Existen muchos otros argumentos, del orden de un centenar, que Allen Morgan detalló en sus libros, pero que no han sido contestados y por supuesto fueron ignorados y todavía lo son en la actualidad. Pongo un ejemplo gráfico e ilustrativo. Imaginemos que un niño de 6 o 7 años le mostramos un video con imágenes de primates, por ejemplo, chimpancés o gorilas por un lado, y por otros seres humanos sin ropa, digamos desnudos o semidesnudos, en la orilla del mar, y les preguntamos las diferencias. Es seguro que la mayoría de los niños nos van a decir que la diferencia consiste en que las personas no tienen pelos cubriendo el cuerpo, a diferencia de los chimpancés y gorilas, que sí los tienen. También dirían que los chimpancés y gorilas caminan en 4 patas y las personas no. Tal vez agregarían que los humanos hablan mientras los primates no pueden hacerlo. Estas diferencias, que son tan evidentes en general, son evitadas por los paleoantropólogos dogmáticos que basan su hipótesis en una visión de una especie muy masculinizada, cuya principal actividad la realizan los hombres, que serían los cazadores, y por supuesto las mujeres son sobre todo actores biológicos de la reproducción y generalmente son ignoradas olímpicamente. En un próximo video continuaremos desarrollando esta temática que consideramos es muy importante y que necesita ser aclarada con insistencia para que no se agregue más confusión a un tema que es muy complejo y difícil de resolver.